Es tiempo de cambiar todo lo que tiene que ser cambiado. Fue la declaración de Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, que augura un proceso de apertura económica y política también, un proceso que se inserta en las recientes y nada amenazadoras declaraciones de Donald Trump y Marco Rubio contra el gobierno cubano. En esta mesa, con el doctor Rafael de la Garza, un servidor, doctor Jesús Medina, vamos a tratar de dar un poco de luz de las recientes noticias acerca de la apertura económica que la isla está planteando hacer. Hablamos de 176 propuestas agrupadas en 23 ejes que representan un giro económico y social muy, muy profundo que Díaz-Canel ha tratado de vincular a la apertura y el modelo chino y vietnamita para justificar el abandono del modelo heredado de la URSS, que en muy poco, hay que decirlo, se parecía a la URSS como tal por las propias condiciones. Ujú. Se habla de una apertura de mercado, legalización de la banca privada, reestructuración del monopolio estatal, eh, declaraciones muy, muy interesantes donde dicen que las empresas que no sean capaces de sobrevivir a la readaptación, pues van a ser liquidadas. Sin lugar a dudas, un cambio muy, muy profundo para la historia de Cuba en un momento particularmente eh, muy delicado para la isla. Rafael, en primer lugar, creo, como es tradición en este canal, creo que tenemos que emplazar un poco lo que está pasando, lo que se está proponiendo con esta apertura, en el momento concreto en el que se está dando. No estamos hablando de una decisión propiamente autónoma de Cuba, podríamos decirlo, porque pues, surge después de que tras el derrocamiento del gobierno de Maduro en Venezuela, pues las amenazas han sido cada vez más graves, diciendo que lo mismo le puede pasar a Díaz-Canel y a toda la cúpula cubana. ¿Cómo podríamos analizar esto, Rafael? Sí, Jesús, un gusto estar aquí contigo y con el auditorio, nuestro selectísimo auditorio, selectísimo, selectísimo. Mira, hay una cosa bien interesante que dice Díaz Canel con esto de las reformas. Tenemos más de 10, 12 años discutiéndolas. Ay, chirrión, ya cuando dijo eso. Uno se pregunta, ¿lo estará diciendo como para salvar la cara y decir, no, no, esto no es de hoy, esto lo venimos discutiendo? Pero al mismo tiempo, decir 10, 12 años discutiendo esto, pues hombre, y entonces la pregunta sería, ¿y por qué hasta ahora se decidieron? ¿Qué fue lo que pasó para que se hayan decidido? Y pues desde afuera, ¿no? Pues es evidente que toda esta nueva doctrina Rowe, como la llaman, ¿no? Este, como tú bien señalas, la embestida contra Venezuela, que la ha convertido en una neocolonia. Digo, a mí me duele decir eso, pero si uno lo revisa y empieza a revisar la información que viene de allá, ¿no? No de aquí, de Venezuela, pues yo supongo que fueron focos rojos para Cuba y para el grupo en el poder en Cuba, ¿sí? Porque en Venezuela quedó muy claro que el grupo en el poder tenía dos sopas: o te vas con Maduro al bote o cooperas. Copelas o cuello, como, ¿no? Como estás en nuestra antología de, ¿no? De grandes frases, ¿no? Copelas o cuello. Y pues obviamente no queda más que aceptar que el grupo del poder en Cuba, los que llevan el poder y el gobierno en Cuba, tuvieron que reaccionar. Incluso lograron el aval del último de los Castro, del hermano de Fidel, ¿no? Diciendo que él estaba de acuerdo. Parece que las votaciones fueron unánimes, a pesar de que algunos analistas mencionan que durante mucho tiempo hubo un sector importante al interior de la burocracia cubana que se oponía radicalmente a cualquiera de los cambios que están ahí presentes. Pero ahora se trata de la sobrevivencia de ese. Y entonces el contexto, creo que la puntilla fue el bloqueo de petróleo, porque entonces cuando se bloquea esto, algunas cadenas hoteleras y negocios que estaban invirtiendo, salieron. Entonces esto ya rompió con el último palito que tenían ahí, el último que era el turismo, ¿no? Y frente al turismo,
con hoteles de empresas, sobre todo españolas, hasta donde yo sé, aerolíneas que se conectaban con esos hoteles, etcétera, ¿no? Y que por muchos años le dio a Cuba un respiro, ¿no? Entonces, creo que el contexto es determinante. La burocracia cubana se ha visto obligada a hacerlo y creo que no hay mucha vuelta de hoja que darle, ¿sí? Porque además, por el otro lado, yo creo que la apuesta es precisamente en este contexto la atracción de inversiones chinas, obviamente, y de la India, ¿no? No en balde, Canel plantea que están tratando de emular el modelo chino o el modelo vietnamita, ¿no? Entonces, bueno, este, pues échenle Pero muy ganas, ¿no? interesante. ¿Eh? Pero muy interesante, Rafa, porque bueno, ahorita podríamos entrarle a qué capacidad van a tener para aplicar el modelo chino y vietnamita, que Díaz Canel dice que lo ha estado estudiando para ir para abajo, a ver si de veras, porque hay economistas muy prestigiosos que todavía ni lo entienden, así que no sé si sea tan fácil como leer un manual y ir paso a paso haciendo las cosas. Pero algo que llama la atención, Rafa, antes de eso, es que creo que no se está viendo mucho a ver con los medios de las dimensiones de esta apertura. Solo que estamos hablando de una economía que sí, en efecto, ha sufrido a causa de las condiciones que le han impuesto el imperio yanqui desde hace décadas, ¿no? Pero también con una baja productividad, ¿no? Recursos mermados tras la caída de la URSS, un entorno, digamos, de intervención estatal muy profundo y en el cual ahorita se está hablando de que el Estado mantenga los sectores estratégicos y liquide el resto de compañías estatales, cosa que creo que no muchos le podríamos criticar, porque bueno, tampoco sirve de nada tener 50 empresas estatales que no son productivas y ¿No? que no generan ninguna derrama económica. Pero lo más interesante, se permitirán las empresas privadas y se incentivará la inversión extranjera, incluido empresas de cubanos residentes en el exterior. Creo que esto a la gusanera les cayó, pero como anillo al dedo. Entonces, en este entorno, ¿el Estado va a ser capaz de mantener el control sobre todas estas empresas? Sí, esto que mencionas, pues es un guiño a los gusanos y a Rubio, que no creo que sirva de mucho, sinceramente, y sería un enorme retroceso dejar regresar a esa gente, y no solamente dejarla regresar, sino empoderarla con propiedades, ¿no? Yo no creo que eso, o sea, la verdad, yo no sé si nomás lo dijeron por decirlo, pero pues, sería terrible, ¿no? Pero bueno, sí, la pregunta es válida, y porque vamos, como bien menciona, no estamos diciendo aquí que el modelo cubano fracasó por sí mismo, ¿no? Sabemos que hubo una fuerte presión de afuera, ¿no? Que se ha recrudecido. Simpson Mazzoli ya hace 20 20 y tantos años, que es cuando empieza esa segunda ofensiva, ¿no? Con esa ley y luego con profundización de lo que ahora llaman como digamos, te llaman como, pues, no sé, como castigos económicos, ¿no? Como restricciones, como lo que está viviendo Rusia y otros países, ¿no? Entonces, creo que aquí la pregunta es pertinente porque también el Estado cubano tiene responsabilidad en las condiciones de la economía cubana. Sin duda que las presiones por fuera y las sanciones y el bloqueo de 60 años pues, son la base de esto. Pero frente a eso, la reacción de la burocracia cubana no fue la mejor. Y cuando se cae el muro de Berlín y Rusia deja básicamente de apoyar a la economía cubana, empieza un periodo en el que todavía Fidel está vivo, hay un periodo de, ¿no? Le llaman, pues, de crisis y de transición, en donde empieza todo este modelo turístico ya con apertura a empresas extranjeras. Pero aquí la parte interesante, lo que tú acabas de mencionar, es el mercado. Si se dice que empresas estatales que no soporten las presiones del mercado no van a existir, pues entonces quiere decir que el mercado va a empezar a imponer condiciones. Ahora, ¿hasta dónde el Estado cubano
va a poder regular y controlar un mercado que evidentemente va a estar estrechamente vinculado con el mundo financiero yanqui, de Wall Street y de Europa, ¿no? O sea, esa es la pregunta, ¿sí? ¿Y hasta dónde el Estado Claro, mexicano va a poder mantener esta, digamos, va a poder conducir a esa inversión hacia sectores que él considere estratégicos, mantenga ciertas, el Estado mantenga ciertas propiedades y cierto control sobre sectores estratégicos, hasta donde yo sé, ese es el modelo chino, ¿sí? Y algo que también llamó mucho la atención es ya no vamos a aplicar mismos salarios a todos. Ahora vamos a utilizar lo que tenemos aquí, ¿no? Apoyos focalizados, ¿no? Que es básicamente una estrategia, una táctica neoliberal, ¿sí? Para permitirle al mercado, ¿no? Sobrevivir, aunque deje a medio mundo por atrás, ¿no? Ese medio mundo que no le puede entrar al mercado, el Estado le va a ayudar, pues para que entre al mercado. Pues, ¿qué otra cosa hace el Estado mexicano cuando da pensiones y becas? ¿Sí? Si no es darles poder de compra a estas personas para que se lo regresen a las empresas, ¿no? Entonces, eso es lo que van a hacer en Cuba. claro. Sí, no, y es que creo que ese es el problema de la idea que tiene Díaz-Canel de aplicar el modelo chino y vietnamita, que para empezar no son lo mismo, ni el chino y el vietnamita. Pero bueno, vamos a decir que en términos del chino, por ahí mencionó una frase muy interesante: no hay soberanía con plato vacío, ¿no? Similar a la idea que Deng tenía de que la repartición de la riqueza implica primero pues, generarla, ¿no? Sí, Eh, y la cuestión es que China tiene condiciones, tenía condiciones completamente no, diferentes a las cubanas. Para empezar, esto hay que entenderlo bien. La apertura que le permitió a China convertirse en la potencia que es hoy, en la primera potencia por PIB ajustado por paridad de compra, por más que Estados Unidos se niegue a aceptarlo, fue la aplicación de un capitalismo, del capitalismo más salvaje, desregulado, sin derechos laborales. Hay que decirlo claramente. zonas económicas especiales, así es. Pero justamente en eso, porque China lo hizo de poco a poco, con zonas económicas especiales como laboratorios desregulados, donde el capitalismo salvaje rampaba a sus anchas, y que bajo la dirección del Partido Comunista, que no es lo mismo que el Partido Comunista Cubano, se reprodujeron de forma controlada. La inversión extranjera, incluso también, y la instalación de empresas estadounidenses y europeas que llegaron, sí, a explotar brutalmente a los chinos, incluyó cláusulas de alianza con empresas estatales y transmisión de tecnología. Eso permitió que después de décadas se crearan gigantes como Huawei, como BYD, como toda esta serie de empresas que que aprendieron de las empresas occidentales y que permitieron que ahora sean lo que son. ¿Cuba va a poder hacer eso? ¿Tiene las mismas condiciones en términos de la capacidad del Partido Comunista? O sea, Cuba se enfrenta a graves retos. No estamos hablando, para empezar, pues Estados Unidos te está pisando los talones y está esperando que cometas un error para comer. Sí. Hay una economía paralizada, una crisis energética, acceso limitado de capital internacional y algo que se mencionaba constantemente, una población envejecida. El 25% de la población cubana es de más de 60 años. China y Vietnam, cuando hicieron sus aperturas, tenían a una mayoría de población joven, que es mano de obra que te permite hacer ese cambio, ¿no? Y peor aún, China lo hizo con el beneplácito de Estados Unidos, con los presidentes estadounidenses yendo felices a decirles, les vamos a traer inversión. ¿Cuba va a poder tener esa alianza confiable con Trump? Porque yo no creo que sea muy confiable. Ahora, por otro lado, habría que decir que Cuba tiene una población con alto nivel educativo, con una formación más o menos generalizada, ¿sí? Tiene hasta cierto punto una sociedad organizada, este, pero no necesariamente una población autoorganizada. Pero bueno, eso tampoco lo tienen los chinos. O sea, los chinos tienen un estado autoritario, por usar la palabra, ¿no? Un estado fuerte, ¿no? Como le dicen, dependiendo de si el estado es amigo o enemigo, ¿no? Estado autoritario, estado fuerte. Entonces,
La cosa aquí es si el Estado, ¿sí? Va a poder conducir a esta población que te digo, tiene una formación importante, tiene un buen sistema de salud, etcétera. Pero ¿hasta dónde va a lograr que el cubano, medio, empiece a pensar en términos capitalistas? Pues es que, ¿qué otra? ¿No? Pues, si le vas a entrar al mercado y vas a tratar de competir, pues tienes que tener una visión capitalista, no hay otra, ¿no? Incluso se habla de bancos privatizados, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es un reto mayor. Creo que Cuba tiene algunas ventajas para poderlo enfrentar. Efectivamente, no se parece a China. Pues imagínate la cantidad de recursos naturales que tiene China. Ya no digamos poblacionales, los mares y la lejanía con Estados Unidos, eso también cuenta mucho. Entonces acá no tenemos ni petróleo, ni gas, ni tierras raras, este, ni tenemos grandes puertos, ni nada. Entonces, realmente es un gran reto. Creo que algunos ya, ¿no? Lanzan, ¿no? La casa por la ventana, requiem por la revolución cubana, y dices, ay, calma. Pero hay que decir que las revoluciones no duran para siempre. La revolución cubana ya tiene 70 años. Si la comparamos con la revolución mexicana, ¿dónde estábamos 70 años después de 1910? Pues precisamente con la llegada del neoliberalismo y los trataditos estos que nos han empobrecido en los últimos 40 años. Entonces, es un reto mayor. Todos vemos con simpatía a Cuba. Bueno, no todos, sí, perdón. Eh, yo veo con simpatía a Cuba. Me gustaría que esto funcionara. Pero la otra pregunta que Canel se responde a sí mismo es, ¿vamos a tener también cambios y reformas en lo político? Porque estamos hablando de reformas económicas, pero vamos a tener cambios en la reforma. ¿Qué tipo de cambios? ¿Van a abrir a estas farsas electorales a las que somos tan apegados aquí en este país? ¿Para hacer elecciones? ¿Para empezar a hacer ese tipo de cosas? Les va a tronar. Entonces creo que el ejemplo de Gorbachov, de la perestroika, ¿te acuerdas? De que se critica a Gorbachov porque con los cambios económicos abre los cambios políticos y entonces se cae el sistema. Cuba parece que lo tiene claro, pero ¿podrá realmente contener eso? Ahora, sí, insisto, volviendo a donde estábamos al principio, si lo está haciendo básicamente para reaccionar a la presión yanqui, habrá que decirle a Canel que nunca va a ser suficiente. Que si ahora hace estas reformas, Trump va a decir, no, ni más, ahora quiero esta. Y cuando haga esas, va a decir, no, y ahora quiero es. O sea, es un pozo sin fondo, ¿no? O sea, al final, es como un político mexicano, ya fue presidente municipal, no, pues ahora quiere ser diputado. ¿Ya fue diputado? No, no, pues ahora que sea senador, ¿no? Y dejar a su esposa en la presidencia municipal y a su cuñado, no sé. Entonces, digo, la verdad, es complicado esto porque probablemente lo que está haciendo Canel sin darse cuenta y la alta burocracia cubana, pues es abrir la caja de Pandora, pues, usar una imagen de la que pueden salir beneficios, pero también pueden salir monstruos. Yo veo una isla que en términos económicos pues está muy precarizada y eso puede pesar mucho. Pero la pregunta es realmente si políticamente van a resistir estos cambios. Si no va a haber una Exacto. fisura grande al interior del Partido Comunista Cubano, como no la hubo en el Chile. O la hubo, pero pues pum, que no le entraron, pues cuello, ¿no? Los metieron a la cárcel o los fusilaron, ¿no? Entonces acá es una pregunta interesante, ¿cómo lo va a percibir el ejército? Y yo creo que más bien deben pensar que la gusanera en Cuba, en Miami, no va a dejar de presionar. La gusanera quiere volver a convertir en un lupanario, en una casa de juego, Cuba y someterla para mostrarle al mundo que esas cosas no funcionan, porque a final de cuentas el reto, ¿sí? De Cuba hacia Occidente y hacia Estados Unidos en particular no era económico, era político e ideológico. Y ese es el que todos reconocíamos, a pesar de que sabíamos que el costo económico para el pueblo cubano era altísimo, altísimo, ¿no? Entonces, sí, yo la verdad entiendo y celebro que haya un espíritu de apertura
hay muchas nubes, muchos nubarrones en el horizonte, pero creo que Cuba merece de alguna manera ser un país en que la gente tenga una vida con mayor dignidad. No basta con tener la razón en términos morales. También hay que comer, también hay que tener Exacto. ciertas libertades. A mí me da mucha tristeza, porque muchas veces pues uno recibe compas de Cuba que vienen para acá, ¿no? Entrenadores, pues, de todo tipo, doctores y todo. Y era inevitable un poco compadecerse de ellos cuando los llevabas a un mercado sobre ruedas y se fascinaban con toda la basura que ya estamos hartos aquí, que el chocolatito, que la palletita, que el esto. O sea, y si eso es lo que de alguna manera le van a dar a la gente, pues la verdad no creo que tengamos. Se está hablando incluso de hablar de cadenas de comida, de cadenas onda Kentucky y este tipo para dejarlas entrar ahí, ¿no? Con todas las consecuencias del caso en términos de salud, pero bueno. Tal vez lo único que yo no quiero ver es que cedan tanto como ha cedido en Venezuela. Por supuesto que no podemos comparar la Claro, revolución cubana con la revolución chavista. Están en contextos diferentes, en momentos diferentes y con propuestas totalmente diferentes. Más allá del respeto que tenga yo por el desaparecido comandante Chávez, pues Chávez nunca dejó el capitalismo, inclusive intentó formar una nueva burguesía más aliada, más nacionalista, ¿sí? Lo cual pues, en realidad no abona al socialismo del siglo XXI como él lo llama. Entonces, son grandes retos. Cuba ya no tiene el apoyo de Venezuela en el petróleo, ya no tiene el apoyo de México en el petróleo tampoco. Y veo muy complicado claro, que China aumente sus fricciones con Estados Unidos metiéndose en la economía cubana. ¿Podrá? ¿Realmente le interesará a China? claro. ¿No? Pero bueno, pues esa es la Ahí, apuesta y creo que pues nunca es tarde, dicen, o otro que es peor, más vale tarde que nunca, que pues, híjole, no sabe uno si, ¿no? Pero vamos, se han dado claro. un gran paso, y evidentemente va a haber conmoción en la sociedad y en la burocracia del partido. Hay que estar muy atentos a esto porque si cae Cuba, ¿sí? En términos políticos e ideológicos, esto que comentaron ustedes en el programa pasado, sí, el triunfo en Colombia de la derecha, el triunfo de la impresentable Fujimori en Perú, pues ya nomás faltan los Bolsonaro que regresen. ¿Y quién más? Digo, Delcy Rodríguez, digo con todo respeto. Salinas, Centroamérica también medio copado, pues, entonces, ¿no? realmente Solo se nos nos viene la queda, noche, ¿eh? sí, solo se nos quedaría el bastión que nuestra doctora Sheinbaum heroicamente defiende Defiende. junto con ¿Por Burma, cuánto? pero oigan, es que eso lo que habíamos dicho, no somos seguidores de la 4T aquí, lo hemos dejado muy claro en muchas mesas, pero ya como para celebrar que nos vengan a poner a Salinas Pliego, que es la puntilla que nos falta para que este país se vaya al demonio, pues tampoco, ¿no? Sí, no, Muy sí. interesante, Rafael, y sin embargo, y yo creo que justamente esto parte por, primero, aceptar las condiciones de la sociedad del siglo XXI, abandonar, yo diría, incluso desde una lógica socialista, marxista, pues esas ideas de que el único modelo que podía funcionar era el del socialismo realmente existente, el de la URSS, y considerar que la apertura china pues es una traición política, como algunos lo consideran, sino más bien entender eso, que las aperturas al mercado neoliberal, a la lógica neoliberal, se ha dado de diferentes formas. Y en el caso de Latinoamérica siempre fue subordinado a Estados Unidos y las consecuencias fueron que nos empobrecieron, nos desbarataron como estados y no hubo crecimiento industrial, porque eso es lo peor de todo, que no hubo enriquecimiento, solamente nos empobrecieron brutalmente. Cuestión diferente a lo que pasó en China y en Vietnam, que es, pues sí, los explotaron brutalmente y miren ahora dónde están, con ciudades que parecen del futuro, sacando a miles de millones de personas de la pobreza, cosa que ninguno de los países de Latinoamérica pudimos hacer. Entonces el punto es ese, ¿hacia dónde se va a ir Cuba?
hacia lo que político ideológicamente podrían querer, que es China, o hacia lo que regionalmente parece más posible que Sí. sean y que es pues una neoliberalización a la latinoamericana, ¿no? Sí, yo creo que el fenómeno chino, pues, la clave es la fortaleza del Estado y el Partido Comunista Chino. ¿Sí? Que mantuvo el poder fuertemente centralizado y entonces pudo controlar los cambios y enfrentarlos y llevar una política fiscal, económica, social, educativa, acorde con eso. ¿Hasta dónde el Estado cubano va a soportar este cambio? Pues eso es lo que queremos ver, ¿sí? Porque si no, lo que Estados Unidos en realidad quiere es quebrar al Partido Comunista, quebrar al Estado cubano y abrir un tipo Maidán, ¿no? Para acabar con un payaso como Zelensky en Ucrania, ¿no? Ese es el plan. Exacto, No le busque, no se trata de ayudar a la gente, no se trata de mejorar, no, 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 se trata básicamente de aplastar para mostrarle a todo Latinoamérica que ese proyecto fue un proyecto fallido y que acabó como acabó, ¿no? Y eso exacto, golpazo, es un golpazo, más allá de que siempre hemos apoyado a Cuba, pero pues siempre hemos visto también con los ojos abiertos lo que ha vivido Cuba y lo que ha estado viviendo Cuba y lo que ha estado viviendo toda la región y no lo podemos negar. Más allá de nuestras simpatías, claro, nuestra formación nos obliga a no cerrar los ojos. Esperemos que sí, pero pues la perspectiva es algo que siempre, digo, el peor escenario es que, insisto, que reventara al Estado y al Partido Comunista y que llegaran, ¿no? Todos estos neoliberales. El mejor escenario es un escenario en que las transformaciones económicas abran la posibilidad de transformaciones políticas para conformar un Estado más sensible, un Estado ya del siglo XXI y no de la Guerra Fría, ¿no? exacto, Esa es la apuesta exacto, y pues sí, yo creo que, vamos, pues, estaremos muy atentos no a lo que dice Trump, sino a lo que dicen los cubanos, la gente de abajo y bueno, en el fondo y al final de todo será el pueblo cubano, ¿no? El que fortalezca y sostenga al Estado o lo deje caer, ¿no? Lo deje caer. ¿Ya? exacto, Eso fue lo que exacto, pasó sí, en sin Rusia. duda. Sí. Bueno, ni tanto, porque también la consulta para ver si se integraba la URSS, pues no la respetaron No, porque no, pues entonces no. seguiríamos hablando No, y de había ella, mucha pero sí, población que no quería ese cambio en el partido comunistas incluso. Pero bueno, ese sí, es otro tema y habrá que tocarlo después. dice, Pues por ahora, pues históricamente, sí, ahí lo dejamos claro, y claro, aprenderemos, sí, ¿no? De pues cualquier. va- vamos a estar pendientes de todos estos cambios que se insertan, como les hemos dicho, en toda una un nuevo proceso de reacomodo geopolítico que no va a acabar en los próximos 5 años. Esto es de largo aliento. Entonces, bueno, seguiremos con estas mesas. Gracias, Rafael. Agradecemos a nuestro auditorio. Les pedimos nuevamente su apoyo, dándole like al video, compartiendo, suscribiéndose al canal y dejando unos comentarios también, eso para ayudarnos un poquito con el algoritmo que nos tiene castigados ya desde hace unas cuantas meses, pero bueno, aquí seguiremos también estableciendo este tipo de diálogos para tratar de echar un poco de luz sobre la situación. Gracias, Rafael, y nos vemos la próxima. Gracias a ti. Hasta luego.